maestro en Filosofía de la Ciencia de la Universidad del País Vasco y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Democracia Deliberativa, Riesgo Tecnológico, Valores y Cambio de Preferencias en el ámbito pluralista de la tecnociencia, la cual fue dirigida por el doctor León Olivé Moret. Actualmente es coordinador del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la UNAM, donde imparte desde el 2014 asignaturas obligatorias y optativas de filosofía de la ciencia y teoría del conocimiento. Ha sido profesor en distintos cursos y diplomados de bioética de la UNAM. En el posgrado de filosofía de la ciencia ha impartido cursos de maestría, tanto obligatorios como optativos, y ha sido evaluador de proyectos para ingresar al programa de maestría y doctorado desde el 2020 hasta la fecha. Es coordinador del Diplomado de Actualización y Titulación en Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el área de educación continua, y desde el 2022 es consejero editorial de la revista Común. Sus publicaciones más recientes son Prudencia y Deliberación Política, una reformulación aristotélica del principio de precaución en la revista Enclaves del Pensamiento, y el artículo Fronteras entre Ciencia y Política en Espacios Deliberativos en la revista Interdisciplina. Ha coordinado el libro COVID-19 y Riesgos Globales, editados por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, ha publicado diversos artículos de divulgación para medios electrónicos, como Revista Común, Revista Digital Universitaria y el portal web de noticias Animal Político. Y asimismo, pues tiene otras publicaciones y otras colaboraciones importantes. Y con esta presentación le doy la palabra a Miguel Alberto para que nos presente su eh, conferencia. Pues muchas gracias, Álvaro. Pues en primer lugar, te agradezco la presentación, pero sobre todo agradezco la invitación a ti y a la Universidad de Costa Rica y a la Asociación Costarricense de Filosofía. Les felicito por todo el programa, ¿no? Y todo el ciclo de ponencias, conferencias que han tenido. Parece que es muy nutrido. Y cuando Álvaro me contactó, y esto ya que sirva como prolegómeno para explicar cuáles son los objetivos de mi plática, de mi exposición, cuando Álvaro me contactó, pues teníamos que decidir algún tema y le propuse varios, pero decidimos que fuera en torno a la filosofía política de la ciencia como pues un tema muy general, un tema paraguas que permitiera dar cuenta de algunos aspectos, de algunos problemas centrales de los que se incluyen en esa expresión. ¿Por qué? Porque en realidad la filosofía normalmente, y esto en términos de los planes de estudio de las universidades, también se ha dividido en ciertas áreas, estanco entre sí, poco porosas a veces, y entonces empezamos a hablar de ética o de metafísica o de filosofía de la ciencia, que incluso a veces la distinguimos de la epistemología o la teoría del conocimiento. Y desde hace un tiempo, algunas inevitablemente de estas áreas se han entrelazado, porque para dar cuenta de algunos aspectos, de algunos problemas, es necesario acudir a ciertas herramientas que pertenecen a áreas filosóficas distintas. Este es el caso de la ciencia o de la filosofía de la ciencia y de la filosofía política. A mi juicio, actualmente no se puede hacer una filosofía de la ciencia sin pasar en algún sentido por aspectos de carácter político, y difícilmente se puede hacer filosofía política sin dedicar tiempo suficiente y reflexión profunda a algunos de los desarrollos científico-tecnológicos que configuran nuestras sociedades. En ese sentido,
Me parece que ese entrecruce es insoslayable, es inevitable y ha sido, de hecho, desarrollado a lo largo del tiempo. Y de hecho ha sido desarrollado a lo largo del tiempo y uno cuando mira la tradición se da cuenta que sin hablar todavía de filosofía de la ciencia, pensando en términos de la teoría del conocimiento, se da cuenta de que podemos encontrar estos entrecruces de manera muy clara. Les voy a poner ejemplos que son centrales, canónicos y que no son ni mucho menos los únicos, ¿no? En principio uno puede acudir perfectamente a Platón. Platón cuando está pensando en la República, cuando está pensando en la mejor forma de gobierno, apela al conocimiento de los expertos, del conocimiento de los sabios, para afirmar, para defender que ese conocimiento es el que debería fundamentar, el que debería sostener la toma de decisiones en la propia República, ¿no? Aquí hay un cruce muy claro entre producción de conocimiento, adquisición de conocimiento o portadores de conocimiento y formas de configuración de la sociedad y ordenamiento político. Otro ejemplo sin todavía llegar a lo que denominamos filosofía de la ciencia, es el del propio Descartes. Cuando Descartes desarrolla sus tesis en meditaciones metafísicas y en las otras obras canónicas, ¿no?, centrales del autor, él está pensando en un sentido emancipatorio, él está defendiendo la facultad de la razón como una facultad compartida, compartida por toda la humanidad. En ese sentido, nos está invitando a pensar en las formas en las que se debería distribuir el conocimiento. Además, esto tiene una concreción muy clara en el propio Descartes cuando él mismo escribe en francés, porque es la lengua del vulgo, ¿no? Empieza a dejar de escribir en latín. Hay un compromiso de carácter político, emancipatorio, que tiene que ver con las formas en las que se debería compartir el conocimiento. Si ya queremos irnos a la filosofía de la ciencia en un sentido ortodoxo, pensando la filosofía de la ciencia como eso que inicia con el Círculo de Viena, que a su vez está emparentado con la escuela de Ernst Mach, el empiriocriticismo. Incluso podemos ver en los autores nucleares del propio círculo, como Neurath, una propuesta de reforma social que tiene que ver con los planteamientos epistemológicos y con los planteamientos de carácter fundamentista del propio Círculo de Viena. Estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto de los isotipos, un proyecto de carácter iconográfico que propone el propio Neurath, que está relacionado con su idea de enunciado protocolar. No me voy a meter mucho, de hecho no me voy a meter nada en este tema, simplemente lo indico como ejemplo de cómo se pueden establecer estos entrecruces y cómo se han establecido. Bueno, pues el propio Neurath lo que hace es proponer una estrategia de reforma social que pasa por compartir el conocimiento a una población que puede ser iletrada a partir o utilizando una serie de íconos que se conectan con los fundamentos o con la idea de fundamento empírico, la base empírica del conocimiento de los enunciados protocolares. Es decir, lo que está planteando es un ejercicio de traducción entre enunciados protocolares e imágenes que puedan dar cuenta de los hechos que permitieran a la sociedad que se encuentra con esa información al respecto de esos hechos tomar mejores decisiones y comprender mejor el mundo. Estos son ejemplos muy claros, a mi juicio, de estos entrecruces entre ciencia y conocimiento, o entre ciencia y política, o entre conocimiento, producción, adquisición de conocimiento y política que encontramos a lo largo de nuestra propia tradición filosófica. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que uno puede tener esta mirada interáreas de la filosofía para hacer abordajes exploratorios, para hacer análisis en los propios textos canónicos que han configurado nuestra propia disciplina, o también puede empezar a pensar cómo se podría formar ese nuevo campo al que denominamos filosofía política de la ciencia. Podríamos incluir filosofía política de la ciencia y la tecnología, es decir, podríamos incluir tecnología, pero yo ahora mismo, en aras beneficio del tiempo del que dispongo o ajustándome al tiempo, solo me voy a dedicar a la ciencia, aunque esto es arbitrario porque habría quien dijera que no se puede distinguir fácilmente entre ciencia y tecnología. Yo, para no aumentar el contenido y apegarme al tiempo, solo voy a hablar de ciencia. Entonces, lo que
esto ha sido a modo de prolegómeno, de introducción. Lo que me propongo hacer de manera muy sintética, porque lo que me gustaría es que pudiéramos entablar un diálogo después, es plantear algunos de los temas que podrían ser centrales para esto que denominamos filosofía política de la ciencia, que de hecho en los planes de estudio pues no existe, al menos en la UNAM, donde yo trabajo, no existe una materia que se llame filosofía política de la ciencia. Yo lo que hago es, a modo de subterfugio, utilizar las materias optativas de filosofía de la ciencia para introducir temas, ¿no? Problemas que tienen que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, de manera no exhaustiva, no pretendo ser exhaustivo, ni mucho menos, voy a dar una lista de temas que podrían ser tratados por ese ámbito que entrecruza, que hace integrarse de diferentes maneras, de maneras multiformes, a los aspectos filosóficos de la ciencia que tienen que ver con la adquisición y producción de conocimiento y los aspectos fundamentales, centrales de la filosofía política, que pueden tener que ver con la justicia, con la democracia, con la ideología, con el poder. Algunos de estos temas. Pues una de las preguntas, a mi juicio, y esto lo digo en función de las cosas que he ido trabajando a lo largo de estos últimos años, una de las preguntas que sobresalen es la de qué tipo de ordenamiento social, qué tipo de políticas y qué tipo en específico de políticas científicas serían las más adecuadas para mejorar nuestros procesos de producción de conocimiento científico. Me voy a quedar aquí de momento simplemente con una noción de conocimiento científico y no con otras formas de conocimiento. Y entonces aquí, a la luz de esta pregunta, cuando uno rastrea la tradición, no hace falta irse, como me he ido antes en la introducción a Platón, uno puede explorar tesis mucho más modernas, mucho más actuales, pero cuando uno hace ese rastreo de carácter histórico, se da cuenta de que ha habido respuestas muy interesantes que además, digamos, se disputan, ¿no? Entre sí, los diferentes argumentos. Uno puede pensar en la discusión constante que se tenían entre dos visiones de las políticas científicas y que de alguna forma todavía persisten, o sea, persisten en la manera en la que nosotros comprendemos actualmente las políticas científico-tecnológicas. Me estoy refiriendo a la disputa que protagonizan John Bernal y Michael Polanyi. Michael Polanyi pues es un científico, un historiador de la ciencia, un filósofo de la ciencia, un epistemólogo. Tiene tesis muy interesantes sobre el conocimiento tácito, ¿no? Pero bueno, yo me voy a centrar solo en un texto que es emblemático de Polanyi y en ese texto lo que él plantea, este texto es La República de la Ciencia, lo que él plantea es que la mejor forma de producir conocimiento, la forma más eficaz de producir conocimiento es dejando en libertad a los investigadores para que traten los asuntos que ellos crean más pertinentes. Lo que básicamente está planteando Polanyi es que no haya injerencias gubernamentales, que no haya intervenciones de carácter político y social en las investigaciones científicas para que la libertad de investigación permita a los diferentes investigadores dar cuenta y compartir las conclusiones y así hacer avanzar el conocimiento. La metáfora que pone Polanyi es la metáfora del armado de un puzzle. No sé si en Costa Rica se diga puzzle o hay otra palabra, rompecabezas, algo así. Entonces lo que dice Polanyi es, bueno, imagínense que tenemos que armar un rompecabezas que tiene la dimensión de una habitación. Y podríamos utilizar varias estrategias, podríamos encomendar la tarea de dirección a uno de los participantes en el armado de rompecabezas y entonces que ese responsable le fuera diciendo a cada uno de los participantes qué es lo que tiene que hacer y qué piezas mover. Lo que plantea Polanyi es que esto sería inadecuado, sería poco eficiente. Lo mejor que podríamos hacer para armar ese rompecabezas es dejar a todos los participantes que actuaran libremente en el armado, fijándose cada uno de ellos en lo que hacen los demás. Esa es la metáfora que utiliza Polanyi en ese texto emblemático que es La República de la Ciencia,
para defender la libertad de investigación frente a la dirección centralizada, que normalmente es gubernamental. Si cada uno de los participantes va viendo lo que hacen los demás, y esto, fíjense en la metáfora, lo que está planteando Polanyi es que tenemos que compartir, que comunicar el conocimiento para que cada cual agarre lo que él quiera y haga avanzar el curso de la investigación. Bueno, pues esto es preferible para Polanyi frente a otras visiones político-científicas como las de John Bernal. John Bernal es otro historiador de la ciencia, un gran historiador de la ciencia, un gran científico que tiene una visión marxista, ¿no? De la investigación. Y entonces en muchos textos lo que él defiende es algo muy contrario a lo que defiende Polanyi, ¿no? Lo que él plantea es que la ciencia se tiene que orientar hacia la satisfacción de intereses de carácter social. La ciencia tiene que estar al servicio de la sociedad y los intereses de la sociedad quedan cristalizados, quedan mejor expresados cuando estos son explicitados por parte del Estado, por parte del gobierno. Es decir, lo que se está defendiendo es una idea del control y la orientación gubernamental de la ciencia. Esto, como se podrán dar cuenta, forma parte de nuestras disputas contemporáneas. Yo no conozco el contexto de Costa Rica, pero aquí en México estas dos visiones son centrales en las discusiones, aunque no se conozcan en las tesis de Polanyi y de John Bernal, pero sí es cierto que de fondo están estas dos grandes tesis. Tenemos que orientar a la ciencia, orientar políticamente a la ciencia para que satisfaga algunos intereses que no son relevantes en nuestras sociedades concretas, o deberíamos dejar libertad de investigación. Normalmente lo que sucede, esto a mi juicio es lo que es más visible en los diferentes sistemas científico-tecnológicos de diferentes países, es que hay una mezcla de ambas, ¿no? Se financian investigaciones dirigidas que quieren satisfacer ciertos problemas, pero también se financian investigaciones de lo que se denomina ciencia pura, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay una mezcolanza, pero esta mezcolanza normalmente se expresa en un espacio que es afectado por estas dos tensiones. Y las disputas son muchas, ¿no? Ahora en México hay una gran disputa al respecto de si la ciencia tiene que ser orientada o tiene que dejarse libremente a criterio del investigador, ¿no? Esto es una pregunta que es fundamental a mi juicio o estos son dos respuestas a la pregunta que a mi juicio es fundamental dentro del campo de lo que se podría llamar filosofía política de la ciencia. Hay otras respuestas y de hecho hay otras respuestas que pertenecen o que encontramos en el ámbito ortodoxo de la filosofía de la ciencia, por ejemplo, en Popper, ¿no? En Karl Popper. Popper lo que plantea es que la mejor forma de gobierno, que sería la liberal, es una forma que beneficia a la producción y adquisición de conocimiento. ¿Por qué? Porque, y en esto está emparentado con las posiciones liberales de Polanyi, porque en realidad así los propios investigadores pueden encontrarse entre sí de tal manera que puedan ir falsando sus propias conclusiones en un sentido de la libertad del movimiento de la investigación que permite dar cuenta de las conclusiones de las demás y someter a escrutinio y autocrítica las propias, ¿no? Esto es un planteamiento de Popper que podemos encontrar tanto en sus obras de carácter político-social como en sus obras de carácter epistemológico-científico. A mi juicio, lo interesante es hacer una visión de conjunto de las obras de estos autores para ver cómo intersectan, para ver cómo conectan los planteamientos políticos y los planteamientos epistemológicos y cómo cada uno de ellos se nutren entre sí. Y hay otras respuestas, por ejemplo, la dadaísta de Feyerabend, para no abandonar la filosofía clásica de la ciencia, esa que inaugura el Círculo de Viena, y lo que plantea Feyerabend es que la ciencia él es bueno, aquí sobre Feyerabend se pueden decir muchas cosas, a mi juicio hay adulteraciones de sus perspectivas. Quizá yo también esté adulterando y alguien diría que yo estoy adulterando, pero les doy mi opinión al respecto. Y lo que plantea Feyerabend es que la ciencia suele ser dogmática. Al contrario de lo que pensaba Popper, piensa la ciencia como un proyecto constante de autorrevisión, para Feyerabend la ciencia es dogmática y lo que debería hacer es dejar que proliferen
las diferentes opiniones. En contra del método, Feyerabend dice una cosa bien interesante. Lo que dice Feyerabend es, bueno, yo creo que a Feyerabend le entusiasmaría vivir en nuestra época, porque lo que dice es lo siguiente: bienvenido sea a la comunidad humana los mentirosos, los charlatanes. Órale, lo que está diciendo Feyerabend es que beneficia a la sociedad en su conjunto que proliferen opiniones de distinto tipo, incluso aquellas que no están fundamentadas científicamente. Esto, a mi juicio, tiene que ver también con una idea de mejora del propio proceso de investigación. ¿Por qué? Porque cuando la ciencia se tiene que enfrentar constantemente a opiniones de otros tipos, opiniones, por ejemplo, negacionistas, opiniones terraplanistas, por ejemplo, esas y otras muchas, lo que le da la oportunidad es de clarificar sus posturas, refinar sus posturas, tratar de revisar la forma en la que explicita sus conclusiones para mejorar la comprensión de su propio marco, ¿no? Eso no significa que Feyerabend no esté defendiendo la validez de otros marcos, simplemente estoy dando un argumento que tiene que ver con la mejora de producción de conocimiento científico cuando se encuentra constantemente con antagonismos, con diferentes opiniones que te permiten clarificar, refinar tus propias posiciones, ¿no? Entonces, esto, a modo ya de conclusión de este punto, son algunas de las respuestas que dentro del campo de la filosofía se han dado a esa pregunta de cuál es el mejor ordenamiento social, cuáles son los mejores principios de carácter político para hacer más eficiente los modos de producción del conocimiento, ¿no? Otra pregunta, segunda pregunta relevante. Como les digo, no voy a ser exhaustivo. ¿Cómo debería influir la ciencia en las decisiones políticas, ¿no? Tenemos conocimiento científico, es un conocimiento que nos permite tener una comprensión que creemos adecuada de lo real, de la naturaleza, y entonces la cuestión es si este conocimiento debería fundamentar la toma de decisiones políticas, ¿no? Claro, aquí también las respuestas son múltiples. Normalmente lo que vemos en diferentes estados, diferentes gobiernos, es que se acude al campo de los expertos, a la comunidad experta, para asesorar ciertas decisiones de carácter político. Esto lo hemos visto muy, muy, muy claramente en la pandemia. No sé, en el caso de Costa Rica, pero en España y en México, cada día salía un representante que era un representante científico, que era el asesor de los diferentes gobiernos, para informar a la ciudadanía, pero no solo para informar a la ciudadanía al respecto de la información, del conocimiento que se iba adquiriendo de un fenómeno tan complejo como el del nuevo coronavirus, sino que ese mismo representante formaba parte de un equipo que asesoraba a los gobiernos. Esto genera muchas dudas. ¿Por qué? Porque estamos en contextos de gran complejidad. Y si bien es cierto que requerimos de la ciencia para mejorar nuestra comprensión del mundo, es uno de los modos de producción de conocimiento más confiables, más robustos que tenemos, también es cierto que nos encontramos ciertos problemas que son graves y que afectan a lo político, ¿no? Y algunos de estos problemas tienen que ver con la proliferación de contraexpertos, es decir, no tenemos certezas suficientes al respecto de fenómenos que son o muy complejos o muy novedosos. Eso implica que frente a un experto normalmente nos vamos a encontrar a un contraexperto que te diga lo contrario. Esto sucedió, por ejemplo, al inicio de la pandemia con el uso del cubrebocas. El mismo representante mexicano, el mismo asesor mexicano, el que salía todos los días por la televisión, puso en duda la eficacia del cubrebocas. Esto en los primeros días, después ya se promovió, ¿no?, su uso como una medida profiláctica. Pero bueno, para que vean que la fundamentación científica de las decisiones políticas a veces genera ciertas dudas, y esto tiene, a mi juicio, un motivo, una razón de ser. ¿Por qué? Porque a veces los tempos de la política son muy distintos a los tempos de la ciencia.
A veces tenemos que tomar decisiones de carácter político, tenemos que tratar con problemas urgentes, con problemas graves, y no nos da tiempo a tener la evidencia suficiente en un sentido científico para avalar algunas de estas decisiones. Y esto es un gran problema, y es un gran problema de temporalidades distintas que a mi juicio podría tratar un área a la que denominamos filosofía política de la ciencia, ¿no? Entonces, aquí me detengo para continuar con otros puntos. De momento, simplemente lo que he planteado son dos cuestiones. Es qué tipo de ordenamiento social podría mejorar nuestras formas de producción de conocimiento. Otra, cómo debería o si debería influenciar el conocimiento científico, fundamental el conocimiento científico, la toma de decisiones políticas. Un detalle sobre esto y ya acabo, porque antes hablé de Feyerabend y Feyerabend mismo pone en cuestión, pone en duda que el conocimiento científico tenga que ser central para tomar decisiones de carácter social o pedagógico. De hecho, uno de los ejemplos canónicos es el de la pertinencia de impartir en nuestros sistemas educativos tipos de conocimientos, vamos a decir, vamos a poner entre comillas conocimientos que pertenecen o que son producidos por otros campos que no son los ortodoxos científicos. Es decir, tenemos legitimidad para impartir en vez de teoría de la evolución, teoría del diseño inteligente. Es decir, tenemos que tomar decisiones que estén avaladas por el conocimiento científico o otras creencias, otro tipo de saberes, otro tipo de opiniones podrían servir para establecer o para detonar medidas de carácter público, ¿no? Como en este caso las educativas. Esto es fuerte, ¿no? Es muy fuerte de decir, pero el propio Feyerabend diría que, bueno, no tenemos que guiar la política por las consideraciones científicas, quizá lo que sería más pertinente es guiar nuestra ciencia por consideraciones de orden político, ideológico, por intereses de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, tercera pregunta, a mi juicio, que podría ser central para pensar en el campo, en la conformación de este campo al que denominamos filosofía política de la ciencia, es si se puede, si se debería democratizar a la ciencia, ¿no? Hemos hablado de los contextos políticos que influyen en la ciencia o de los contextos científicos o de los conocimientos científicos que influyen en la política de una manera súper sintética. Ahora, la pregunta estaría enfocada en la democratización, en el aspecto democratizador, en nuestros compromisos y principios democratizadores. Y aquí uno se tiene que preguntar, y esto es un ejercicio de filosofía política, porque uno lo primero que tiene que hacer es preguntarse por el sentido mismo de la democracia, ¿no? Y preguntarse por el sentido de la democracia, pero en el contexto de la producción de conocimiento científico. Y entonces aquí surgen diferentes acepciones posibles, ¿no? Creo que es mala idea, creo que es erróneo, creo que nos perjudica tener una visión monolítica de la democracia. Hay quien dice, ¿no? Hay intelectuales mexicanos que han dicho que la democracia no tiene apellidos. Yo sí creo que la democracia tiene apellidos. La democracia puede ser participativa, puede ser deliberativa, puede ser liberal, o puede ser popular, o podemos hablar de democracia mexicana, o podemos hablar de democracia antigua, basada en el sorteo, ¿no? De los cargos públicos. Es decir, me parece que perdemos mucho si tenemos una visión chata, reducida de la democracia. Me parece que ponerle adjetivos, ponerle apellidos mejora nuestra comprensión de los diferentes fenómenos a los que denominamos democráticos, ¿no? Entonces, esa es mi postura. Y cuando yo, digamos, aplico esta postura al mirar la ciencia y la tecnología, pues entonces me da por pensar cuáles son las posibles acepciones de la democracia cuando intersectan con el campo de la producción de conocimiento, ¿no? Y yo pienso que se puede entender la democratización de la ciencia en varios sentidos. El primer sentido tiene que ver con la apropiación pública del conocimiento científico. ¿Qué sería democratizar la ciencia? Democratizar la ciencia para muchos ha sido entendido como la... eh, ha sido entendido a partir del establecimiento de estrategias que tienen que ver con el hecho de compartir el conocimiento a la ciudadanía.
Es decir, la ciudadanía, puesto que normalmente financia la ciencia, al menos pública, pues entonces tiene derecho a adquirir el conocimiento. ¿Por medio de qué? Por medio de estrategias de divulgación, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí hay muchos presupuestos, se presupone que hay un modelo que los comunicadores conocen bien, que es el modelo de déficit. El modelo de déficit, en el sentido de la comunicación, quiere decir que nosotros tenemos conocimiento experto y entonces se hacen ejercicios de traducción de ese conocimiento para que la ciudadanía los pueda asimilar y mejorar sus decisiones en el ámbito cotidiano. Antes puse el ejemplo de la pandemia, pues lo que se hacía en ese caso era transmitir esa información para que el público la asimilara y pudiera tomar mejores decisiones en lo que concernía a la higiene, por ejemplo, de sus manos cuando se lavaba o cuando nos lavábamos al llegar a casa, ¿no? O ponerse el cubrebocas o vacunarse o lo que fuera, ¿no? Entonces, esto es una forma de pensar la democratización de la ciencia, compartir el conocimiento, ya no solo compartir el conocimiento entre los diferentes expertos, como pensaba Polanyi, sino compartir el conocimiento de los expertos hacia los legos, ¿no? Hacia el público en general. Esto es una forma de pensar la democratización del conocimiento científico, pero no es la única. Hay otra forma de pensarla que a mi juicio es muy interesante, que tiene que ver con la idea de coproducción científica, porque pensamos que los legos, que el público en general, no tenemos mucho que decir en el ámbito de la producción científica. Y los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, la sociología de la ciencia, la propia filosofía de la ciencia, en fin, muchos campos que también se entrecruzan entre sí, lo que nos están poniendo de manifiesto es que históricamente la ciencia también ha sido producida por amateurs, por trabajo amateur, ¿no? Y esto sigue sucediendo. Bueno, ha habido trabajo amateur en la astronomía, es decir, astrónomos amateurs que han descubierto aficionados, que han descubierto entidades celestes importantes, ¿no? Planetas incluso de nuestro sistema solar. Actualmente también tenemos mucho trabajo amateur. La ciencia, esto es lo que se denomina actualmente la ciencia ciudadana. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchos tipos de ciencia ciudadana, pero lo que quiero decir es que otra forma de comprender la democratización de la ciencia es haciéndola porosa, es comprendiendo que ese espacio no debería ser solo cooptado por lo que denominamos comunidad experta con ciertas credenciales y formación, sino que puede ser mejorado si introducimos a ciertos legos. Por supuesto, esto genera también problemas, o puede generar problemas, no es tan bonito como uno muy sencillamente lo puede decir aquí, ¿no? Porque tenemos que tener conocimiento robusto y a veces necesitamos de esa adquisición progresiva, pautada, acreditada, que es propia de los sistemas expertos en los que uno se forma, sobre todo cuando se introduce en la universidad, ¿no? Y acaba con sus créditos. Otra forma de entender la democratización de la ciencia no solo pasa por la coproducción, no solo pasa por la adquisición del conocimiento científico, sino que pasa por la evaluación pública, la evaluación ciudadana. ¿De qué? De muchas cosas, de los intereses que dirigen la investigación, de las conclusiones, pero sobre todo de los efectos de la ciencia y la tecnología. Es decir, hay gente que ha propuesto que, puesto que la ciencia genera aplicaciones y puesto que esas aplicaciones afectan la vida de muchas personas y comunidades, lo mejor sería que esos afectados formaran parte, se introdujeran en un espacio deliberativo donde se pudiera platicar, donde se pudiera dialogar al respecto, donde se pudiera evaluar al respecto de cada uno de esos momentos que forman parte de la investigación. Hay ejemplos de muchos tipos. En los años 90, y esto también lo estudian mucho los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, en los años 90 se pusieron muy de moda unos proyectos que tenían que ver con la construcción de espacios de deliberación entre expertos y legos. Hay de muchos tipos, pero el más conocido quizás sean las conferencias de consenso. ¿Qué son las conferencias de consenso? Son espacios donde se trataba un tema científico que fuera de relevancia para una comunidad o para un gobierno determinado, y entonces ahí se producía una conversación entre unos agentes y otros para que los legos pudieran comprender la perspectiva de los agentes, perdón, de los expertos, y los expertos pudieran comprender los intereses y las inquietudes de la ciudadanía.
Los ejemplos son muchos de ciencia ciudadana, pero bueno, pues imagínense, ¿no? Yo creo que es fácilmente entendible que los temas, algunos temas de relevancia fueron los transgénicos, fue la energía nuclear, es decir, aspectos o fenómenos de carácter científico-tecnológico que afectaban o que preocupaban a la sociedad y esta sociedad quería pedir explicaciones y sobre todo quería expresar sus opiniones. Imagínense la importancia que tiene este tema en el ámbito o para la reflexión política. Es central, porque si los filósofos políticos lo que hacen, bueno, hacen muchas cosas, pero una de las cosas que hacen es estudiar, por ejemplo, la teoría deliberativa. Yo cuando me he dedicado a esto, cuando he hecho algún estudio sobre estos aspectos, me doy cuenta de que cuando trasladas la teoría deliberativa de la filosofía política a los marcos de conversación, de interlocución entre expertos y legos, surgen una serie de cuestiones que no se daban o no eran tan visibles desde la perspectiva general. ¿Por qué? Porque la configuración de las identidades varía, ¿no? Porque no es lo mismo pensar en interlocutores en un sentido habermasiano, ideales, que tienen que tener ciertos compromisos que se satisfacen atendiendo las razones del otro y todo esto que plantea la teoría deliberativa, al menos en su sentido más canónico, no es lo mismo que pensar en un espacio de interlocución y de diálogo donde algunos agentes tienen menor conocimiento en un campo especializado que otros y además ciertos agentes pueden tener una sobrecarga emocional al explicitar sus intereses o sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque a veces estos diálogos se producen en entornos de alta percepción del riesgo. Hay gente que se preocupa mucho por la ingesta de transgénicos, por ejemplo, o por la afectación que pueden tener los transgénicos en la biodiversidad. Y entonces, como hay una preocupación flagrante, esas opiniones se expresan a veces con una sobrecarga emocional. ¿Qué hacemos con las emociones entonces en los espacios deliberativos? ¿Tenemos que excluir a estos agentes simplemente porque tienen una afectación o se sienten afectados o potencialmente afectados por aquello de lo que se está tratando en la deliberación? Son preguntas que son muy fuertes, no se pueden abordar ni mucho menos ahora, pero a mi juicio son interesantes. Abren el campo de la política desde una perspectiva centrada en la ciencia. Esto es lo que quiero decir. Y otra manera de pensar la democratización de la ciencia, ya he dicho varias, ¿no? La apropiación social del conocimiento, la coproducción del conocimiento con los amateurs y los aficionados que generan ciencia. Otra tiene que ver con esa evaluación, ¿no? Esa evaluación pública de la ciencia por parte de la ciudadanía concernida, ¿no? Que nos permite pensar en la deliberación, el diálogo entre unos y otros. Esto es importante porque a veces lo que encontramos en la comunidad experta es que se despacha fácilmente la conversación y se anula, se excluye de la interlocución a los legos. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, es que tú no tienes derecho ni legitimidad epistémica para incluirte en la conversación, no tienes las credenciales. ¿Cómo voy a discutir yo con alguien que no sabe que un tomate tiene genes? ¿O cómo voy a discutir yo con un negacionista? ¿O cómo voy a discutir yo con alguien que no es experto en energía nuclear? Bueno, esos son problemas de equidad epistémica, ¿no? De injusticia epistémica, porque a veces se pueden incurrir en ciertos sesgos, en ciertas arrogancias y en ciertas ideologizaciones. Esto solo lo indico, pero es un problema, a mi juicio, grave para pensar estas formas de deliberación. Y otra forma de pensar en la democratización tiene que ver con lo que se considera la equidad epistémica en un sentido más fuerte. Aquí en México, Ambrosio Velasco ha tratado este tema, de hecho acuña la expresión, y tiene que ver con las formas en las que la ciencia se podría relacionar con otro tipo de saberes, ¿no? En estos entornos, ¿no? Latinoamericanos, pues nos encontramos comunidades originarias o comunidades de distintos tipos que producen saberes y que están validados, ¿no? Epistémicamente por esas mismas comunidades. Y entonces se trataría en términos democráticos de establecer puentes, de establecer formas, ya no de diálogo entre expertos y legos o entre expertos y ciudadanía, sino formas de diálogo entre diferentes tradiciones de producción de conocimiento. Y eso tiene que ver con la democratización de la ciencia. ¿Qué hacemos cuando tenemos comunidades que, por ejemplo, defienden, no solo defienden, sino que practican, ¿no? Tradicionalmente la partería? ¿Qué hacemos con los sistemas de salud? ¿Incluimos en nuestros sistemas de salud público
prácticas de carácter tradicional. Esto se ha hecho y de hecho se hace y a veces se hace con bastante éxito. Pero bueno, independientemente de los casos concretos, sirve para pensar si la ciencia tiene que hermanarse, tiene que ponerse a dialogar, tiene que construir ciertos espacios con un conjunto distinto de saberes, ¿no? Y ya por último, yo sé que estoy yendo muy rápido, que estoy tratando muchos temas, pero mi idea era simplemente hacer esta lista, ¿no? De cuestionamientos, ¿no? Para que se comprenda de, la diversidad de problemas que se pueden tratar, que pueden ser tratados por alguien que se dedica al campo, ¿no? Antes me dijo Álvaro que esto lo iban a ver algunos alumnos, pues quizá es una forma de motivación, ¿no? Para que los alumnos, si es que les interesa, indaguen, ¿no? Hagan estos ejercicios de interacción, de imbricación, de entrelazamiento en diferentes áreas estanco, ¿no? Que se van a encontrar en las facultades. Y lo último a lo que me quiero referir, y no es menos importante ni mucho menos, y tampoco clausura el conjunto, la lista de problemas, es el tema de cómo influyen los valores políticos en la investigación. Es decir, hemos hablado de los contextos políticos que permiten avanzar la investigación o que la cohíben o la limitan. Hemos hablado de la democratización de la ciencia. Hemos hablado de cómo la ciencia podría o no influir en las decisiones políticas, ¿no? Ahora lo que vamos a hablar es, de manera también muy sintética, ya a modo de finalización, para apegarme al tiempo que me dieron, es cómo los valores políticos pueden influir en la investigación. Cuando uno piensa en la investigación, puede pensar en diferentes momentos, ¿no? Puede pensar en la selección de problemas. Alguien investiga algo porque le resulta interesante. Hay un filósofo de la ciencia importante actual que es Philip Kitcher, a mi juicio es uno de los grandes referentes de la filosofía de la ciencia actual, y Philip Kitcher habla de verdades significativas. Dice que la ciencia no busca verdades, sino que busca verdades que son relevantes por cualquier motivo, ¿no? Entonces, esta noción de relevancia, de significatividad, es muy pertinente para que nos dedicamos a este campo. ¿Por qué? Porque no investigamos cualquier cosa. Cuando digo no investigamos cualquier cosa, me refiero sobre todo a- estoy refiriéndome a un proceso de decisión que tiene que ver con la financiación, con el presupuesto. Es decir, nosotros investigamos más ciertos fenómenos. ¿Por qué? Porque los financiamos más, porque nos resultan de más interés. Entonces, te puedes encontrar con situaciones bastante flagrantes en términos de la política científica internacional que tienen que ver con el financiamiento de ciertos fenómenos sanitarios que solo afectan a países económicamente privilegiados. Y entonces quitas financiamiento a otro tipo de dolencias, otro tipo de enfermedades. Eso forma parte de lo que consideramos significativo, que puede tener una evaluación de carácter político. Es decir, tenemos que evaluar políticamente cuáles son los intereses que están derivando en un mayor financiamiento de ciertos fenómenos, financiamiento científico para resolver problemas de carácter científico. Otro momento de la ciencia, de la investigación, es el establecimiento de hipótesis, ¿no? No solo orientamos nuestra mirada para pensar ciertos problemas en detrimento de otros, sino que establecemos hipótesis al respecto de ciertos fenómenos. Y aquí también se te cuelan valores políticos y se te pueden colar valores políticos. Un ejemplo, hay muchos ejemplos, yo suelo poner este porque pues, me parece que es muy llamativo y hace visible lo que quiero dar a entender. Eh, Thelma Roosevelt, una primatóloga, lo que hizo fue dejar sus estudios de primatología, sus investigaciones de primatología, para dedicarse a la observación de cabras, ¿no? En Gran Bretaña, de un tipo de cabras, ¿no? Y entonces se dio cuenta de que los machos cabríos había un momento en el que impactaban sus cornamentas entre sí, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que esta primatóloga lo que estableció como hipótesis es que los machos cabríos no estaban compitiendo por el control del espacio y de las hembras, sino que estaban ejerciendo una práctica de tipo colaborativo. Y esto
esta hipótesis no contradice, no rebasa los límites del conocimiento disponible, es decir, es una hipótesis plausible a la luz del conocimiento del que disponemos. Pero está sustentada por un tipo de concepción política que le da más valor a la colaboración que a la competencia. ¿Eso significa que la primatóloga tenga razón? No, no significa que tenga razón. Simplemente lo que estoy diciendo es que ciertas hipótesis pueden estar influidas por valores o ideologías de tipo político, de tipo social, ¿no? De hecho, no es casual que uno de los grandes naturalistas, que es Kropotkin, el filósofo anarquista, fuera uno de los que primero desdijo la tesis de que lo que predominaba en el mundo animal era la competencia. Los estudios, el apoyo mutuo es un texto fundamental de Kropotkin, mucho más conocido por sus posiciones anarquistas que por sus posiciones científicas, pero Kropotkin lo que planteaba, a partir de sus observaciones de campo, es que nos podemos encontrar muchas más conductas de cooperación que de competencia. Y fíjense, en realidad, a mi juicio, lo que está pasando aquí es que hay una ideología, hay un compromiso de carácter político que está influenciando las hipótesis al respecto de diferentes fenómenos. ¿Esto denigra la investigación? No, no la denigra. De hecho, parece que permite proliferar muchas miradas sobre el mundo en función de los diferentes valores, intereses y marcos de comprensión de lo social, ¿no? Y ya, para terminar, hablo de la evaluación de la evidencia, ¿no? No solo detectamos problemas o no solo orientamos nuestra mirada en función de los problemas que nos resultan significativos, no solo establecemos hipótesis que pueden estar influenciadas por valores políticos, sino que incluso, y esto quienes defienden la frontera entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación no lo aceptarían, aunque yo sí lo acepto, lo que plantean es que a la hora de evaluar la evidencia también se te pueden colar valores políticos. Esto ha pasado en la historia de la ciencia. Esto ha pasado, por ejemplo, supongo que han leído a Stephen Jay Gould, ¿no? La falsa medida del hombre es un texto emblemático, es un texto que yo recomiendo siempre, es un ejercicio que hace uno de los grandes biólogos del siglo XX sobre los proyectos de medición de la inteligencia humana. Entonces, lo que querían demostrar, no Stephen Jay Gould, sino muchos de los investigadores a los que se está refiriendo, investigadores de prestigio, los mejores investigadores del campo, lo que querían mostrar es que la raza blanca era superior cognitivamente al resto de razas. Y esto era tan burdo como lo siguiente. O sea, el proyecto se expresaba así. Lo que decían era, partían del presupuesto de que a mayor volumen craneal, mayor nivel de inteligencia. Este es el presupuesto. Y después lo que hacían era irse a poblaciones blancas de tamaño más robusto e irse a poblaciones negras de tamaño más pequeño. Entonces recababan los restos óseos y decían, miren, los blancos tienen mayor volumen craneal, miren, los negros tienen menor volumen craneal. Hemos demostrado científicamente que la raza blanca es superior al resto de razas. Utilizo el término de raza, aunque yo no lo acepto porque no lo aceptan muchos científicos, ni biólogos, ni filósofos actualmente, pero bueno, lo utilizo porque es el término que se estaba utilizando, ¿no? Entonces, fíjense cómo la ideología puede afectar, ¿no? La evaluación, la recabación y la evaluación de la evidencia. Y esto es ideologizar la ciencia. Aquí podrían decirme, bueno, entonces, antes has dicho que la politización no tiene por qué denigrar las conclusiones y ahora nos estás diciendo que sí. Bueno, lo que estoy diciendo es que puede pasar una cosa y otra. Efectivamente, cuando tú introduces valores políticos, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en realidad tienes que hacer un ejercicio constante, ¿no? De revisión de las evidencias y de revisión de tus compromisos de carácter político. ¿Por qué? Porque efectivamente las conclusiones en un sentido epistémico pueden deteriorarse porque le has dado mucha carga a tu relación política. Pero al contrario, también podemos decir que inevitablemente se te van a colar valoraciones políticas para llevar a cabo tus investigaciones y eso no necesariamente tiene que afectar negativamente al campo, sino que en algunas ocasiones puede resultar en una mejora del propio proceso de investigación. Entonces, me quedo aquí, seguramente hay preguntas, ¿no? De diferentes tipos, pero lo que quería dar era una visión de conjunto, un panorama a la luz de ciertas preguntas que yo considero centrales en la construcción, en la configuración del campo.
Bueno, muchas gracias, Miguel. Sí, vamos a entrar a una sesión de preguntas. Antes voy a ver un comentario que pone Manuel González, que me tuvo que retirar porque tenía una entrevista de Ujú, trabajo. Y leo lo final que indica. Agradezco especialmente la explicación tan clara y distinta sobre la filosofía de la ciencia. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Que tenga un excelente día. Bueno, ese. Y lo otro sí, entramos a un periodo de preguntas o comentarios. Es cierto que, la exposición es panorámica, nos hace un mapa de problemas y de asuntos, ujú. y ahora cómo abordarlo. Pero no sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Álvaro, Anda, sí, gracias. Muchas gracias, Miguel, por la presentación tan clara, Ujú, muy clara y esa visión panorámica lo panorámico no quita lo profundo, como dice Álvaro, eso es muy importante y creo que muy didáctica. Miguel, yo quería comentarle, cuando usted habla de esos espacios de encuentro entre científicos profesionales y legos, ¿verdad? Personas no doctas, pero que creo que desde ahí puede haber un aporte de la filosofía en el sentido de abrir esos espacios epistemológicos que el profesional de la ciencia tal vez no tiene. No sé si me ujú. entiende el punto, ¿verdad? Porque creo que ahí puede haber un aporte en los escenarios de discusión que puede abrir la filosofía. Eso es Sí. primer punto. Y lo segundo, cuando está apuntado a esa ideologización de la ciencia, Ujú, ¿verdad? Es que es un riesgo que se corre, pero me parece, como usted lo acotaba, que más bien son malos aportes, ¿verdad? Que ese elemento político puede ofrecer a la ciencia. Tal vez nos queda un poco la duda, el cómo, ¿verdad? ujú. Cómo operativizar esos aportes políticos a los datos científicos, pero creo que es una tarea a realizar y me parece que abre un escenario muy interesante de Sí. análisis. Sí. ¿Quieren que conteste? sí, está bien. Ujú. No, pues sí, te agradezco las preguntas porque además me da oportunidad de aclarar algunas cosas o de profundizar en algunas cosas. Yo estoy de acuerdo con que la filosofía puede hacer aportes, ¿no? A esta construcción de espacios de deliberación. Y de hecho lo está haciendo. No tenemos que inventarnos nada, ¿no? Ya hay colegas que desde hace muchos años lo están haciendo. Por ejemplo, James Fiskin, que es un seguidor de Habermasiano, es un teórico deliberativo, que él está desde hace unos años eh, está trabajando muy a fondo para construir espacios de deliberación en diferentes gobiernos que incluyan a diferentes perspectivas, diferentes intereses al respecto de situaciones, de problemas del campo científico-tecnológico. Él, bueno, antes de los temas, escribió ni más ni menos que en Nature, es decir, un filósofo político deliberativo escribiendo un artículo en una de las revistas más prestigiosas de la ciencia, si no la más o la segunda, ¿no? Entonces, para que vean que sí tenemos, que podemos tener un espacio reflexivo que es de interés para la propia ciencia. Los temas que yo le he leído a Fiskin recientemente son temas que tienen que ver con el uso de la biotecnología, la biotecnología aplicada al cuerpo humano, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos una herramienta como CRISPR-Cas que puede hacer edición genética de manera mucho más eficiente que las herramientas anteriores y que puede modificar nuestra propia configuración biológica y la de nuestra descendencia, ¿no? Esto nos hace pensar en proyectos de mejora tecnologizada de la condición humana, ¿no? Bueno, pues Fiskin está pensando en que eso no lo tienen que decidir los científicos, eso es lo que tiene que decidirlo es la sociedad en su conjunto. Tenemos que incluir diferentes perspectivas. Entonces, bueno, su planteamiento es un poquito diferente al de las conferencias de consenso, es mucho más audaz, ¿no? Él pretende hacer espacios mucho más macro, ¿no? Que incluyan un montón de identidades y de perspectivas, pero son interesantes, ¿no? Si quieren, les escribo aquí el nombre. Ujú. Sí. Creo que lo estoy escribiendo bien. Creo que sí. Bueno. Eh, después, si lo he escrito mal, se lo pongo después a Álvaro en WhatsApp para que lo comparta. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo los filósofos pueden tener incidencia, ¿no? Incidencia reflexiva
y reflexión que se concreta en la construcción de espacios de deliberación, ¿no? Sobre la ideologización, pues tienes razón. Yo soy de los que piensa que la peor forma de ideologización es la que se expresa como neutral, la que no explicita sus propios compromisos. Cuando alguien me dice, no, pero yo no tengo ideología, no, pero yo soy neutral, ahí yo sospecho. A mi juicio, lo que tenemos que pensar es que siempre se te pueden colar aspectos valorativos, juicios ideológicos, compromisos, principios de carácter social en tus interpretaciones del mundo. Y una forma de saneamiento, una forma de tratar con en las perversiones de la ciencia es la de tratar de hacer explícito cuáles son los principios, ¿no? Les pongo una anécdota. Cuando voy a la Facultad de Ciencia y les hablo de este tipo de temas, los chicos me suelen decir, bueno, pero claro, usted me está hablando de hace 100 años, como si ahora no hubiera ideologización, ¿no? Y resulta que sí la hay. Fíjense, Franz de Waal es el primatólogo que murió hace poco, ¿no? Uno de los grandes comunicadores de la ciencia, uno de los teóricos que más ha hecho por comprendernos a nosotros como emparentados, ¿no? Con los simios, ¿no? Muchos experimentos, muchos libros de divulgación. Tiene uno que se llama El mono que llevamos dentro y ese es muy divertido porque dice, bueno, claro, nosotros, los antropólogos, los filósofos, nos hemos comprendido a nosotros mismos y los políticos, los científicos políticos, los sociólogos, nos hemos comprendido a nosotros mismos, a nuestra especie, ¿en función de qué? En función de las características que hemos rastreado en los chimpancés, que suelen ser bastante agresivos. Pero resulta que aparece el bonobo. Descubrimos hace unos años al bonobo y descubrimos que está igual de emparentado con nosotros que el chimpancé. Ajá. Y resulta que el bonobo no es tan agresivo. El bonobo normalmente se relaciona sexualmente. ¿Tiene un problema? Pues sexo. ¿Tiene alegría? Pues sexo, ¿no? Entonces, lo que dice Franz de Waal es que muchos primatólogos, muchos estudiosos, lo que hicieron fue omitir la conducta sexual del bonobo. Fíjense, la conducta una de las más importantes del bonobo, la omitieron a la hora de tratar de comprendernos de manera emparentada con ellos. Es decir, aquí se teculan ideologías de carácter, no sé si religioso, no sé si moral, moralina, ¿no? Un poco moralista, y un poco tratamos de desconocer a desconocer una característica de nuestros parientes más próximos porque no nos gustaría vernos de una manera tan libidinosa como ellas. Es decir, preferimos vernos violentos como los chimpancés, pero no sexualmente liberales como los bonobos, ¿no? Y aquí se te cuela, y esto no es de hace tanto tiempo, esto tiene décadas, y podemos poner muchos ejemplos de ideologización. Entonces, bueno, pues no es fácil, ¿no? Pero el hecho de que no sea fácil no significa de que no cumpla una función el saber que esto sucede constantemente y hacer un ejercicio constante de revisión de nuestras ideologías a la hora de interpretar fenómenos naturales, ¿no? No hay un algoritmo, es un ejercicio constante. Aquí hay otro espacio para el filósofo, ¿no? El filósofo como alguien que puede aportar, ¿no? En un sentido de el aumento de reflexividad de la investigación científica. Sí, bueno, muchas gracias, Randall, por la pregunta. ¿Alguno otro tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo. Sí, digamos, la cantidad de asuntos tratados es como abrumador, ¿verdad? Perdón, perdón. Sí, es como abrumador, ¿verdad? Y además porque, digamos, es que cuando citas a Feyerabend, todos esos actores, como a veces él lo dice, todo está como en el mismo nivel. Yo quisiera saber si todo está como al mismo nivel, ¿verdad? Las creencias justificadas, las no justificadas, las que tienen razón, las que no tienen razón, ¿verdad? Porque, digamos, obviamente, sí, uno podría discutir con algunas personas, podrían incluirse no expertos en las discusiones y demás, pero cómo resolver conflictos que son completamente ideológicos, que no tienen que ver con la ciencia, ¿verdad? Y que son puramente políticos, ¿verdad? Que, como diría Russell, la única forma de resolver esos conflictos es por la política, digamos, no hay más,
¿verdad? Entonces la ciencia no tiene mucho que hacer tampoco ahí, ¿verdad? Entonces ese tipo de conflictos, digamos, a mí me llama mucho la atención. Otro Ujú, asunto es, bueno, en los cursos de investigación y demás que uno da, yo siempre he citado el de la inteligencia, ¿verdad? El enfoque racista de esa investigación, ujú, y se le advierte a los estudiantes, ¿verdad? Que siempre hay prejuicios que vienen de todo lado, ¿verdad? No solamente viene como un asunto racista, sino que a ujú, veces uno encuentra a ecologistas, ambientalistas, a feministas, ¿verdad? Que también asumen el mismo enfoque, ¿verdad? ujú, Donde la defensa de una lucha, ¿verdad? Tergiversa ujú, los datos, las investigaciones y demás, ¿verdad? ujú, Es algo que viene de todo lado, me parece. sí, Y bueno, vos diste alguna pista, ¿verdad? Hay que develar los supuestos que están ahí. ujú, Pero sería interesante como para, si esto lo van a escuchar estudiantes, que digas o indiques algunas otras pistas, digamos, de cómo develar guías, formas de abordar el conflicto, ¿verdad? Me parece a mí como esas dos aspectos por ahora, ¿no? sí. No, pues también te agradezco, Álvaro, porque me parece que pones el foco de atención. Digo, yo sé que han sido muchos asuntos. Eh, Perdón si he apabullado con tantos temas, pero también me das la oportunidad de centrarme en dos cuestiones que a mi juicio son centrales, ¿no? De lo que traté de explicar. Uno tiene que ver con esta dificultad, ¿no? A veces con la que nos encontramos para legitimar las conversaciones entre diferentes agentes, algunos de los cuales pueden tener peor justificada su postura, ¿no? Yo te lo voy a poner al contrario, ¿no? No para desdecir lo que planteas, sino para mostrar que podemos encontrar problemas de distintos tipos en función de las configuraciones deliberativas. Eh, eh, claro, tú dices que hay problemas que solo se resuelven políticamente, ¿no? Otros que podrían resolverse científicamente, ¿no? Pero fíjate, hay muchos científicos que actualmente quieren clausurar la disputa política mediante justificaciones epistémicas. Y esto, a mi juicio, no es sensato, ni razonable, ni políticamente adecuado. Un ejemplo, el ejemplo de los transgénicos aquí en México. Un comunicador de la ciencia famoso en España publicó en un periódico mexicano un artículo sobre los transgénicos y él lo que decía es que, bueno, que cómo era eso de discutir sobre los transgénicos si toda la evidencia disponible que tenemos de décadas nos aseguran que los transgénicos son inocuos cuando se ingieren, ¿no? Cuando los consumimos. Y tiene razón, de hecho tiene razón, pero eso no clausura la controversia. Sí, pero no es- La controversia es de otro tipo. Es decir, hay una especie de reducción de la controversia a un aspecto que puede ser tratado por un científico y que es razonable y que tiene razón, pero la controversia es mucho más amplia, porque tiene que ver con la identidad, por ejemplo, de comunidades que hacen del maíz su centro o uno de los elementos cosmovisivos más importantes, o puede tener que ver con la diversidad o con muchos factores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que tenemos problemas de carácter político, problemas de carácter epistémico, científico, pero a mi juicio normalmente se entremezclan. Y tiene que ver con lo segundo que planteabas. ¿Cómo hacer visible? Bueno, a mi juicio, hacer visible la ideologización, tratar el tema de la perversión de la ciencia a partir de ideologizaciones, tiene que ver con ser consciente en cada caso de cómo se pueden imbricar unos ámbitos y otros. Ni la controversia política está eximida de justificaciones epistémicas, y ahí los expertos tienen mucha importancia, ni las controversias o los fenómenos de tipo científico quedan excluidas de consideraciones políticas, por todo lo que dije, por los intereses que orientan la investigación, por las hipótesis, por la recabación de evidencia, por la evaluación de evidencia. Esto creo que ayuda a tener claridad sobre esto. Y me decías que, claro, es posible que vean esta charla estudiantes y a ver si puedo dar alguna pista más, ¿no? Eh, Voy a decir algo, a ver si sirve. Creo que a veces tenemos una confusión
y pensamos que la objetividad es un término semejante o que es dependiente al menos de la neutralidad. Ujú. Y yo pienso que no. Y en esto coincido con muchas filósofas de la ciencia. Hay algunas filósofas de la ciencia que nos están diciendo desde hace unos años que uno puede ser partisano, uno puede ser comprometido políticamente y eso no generar un problema de objetividad. De hecho, hay quien dice que la objetividad la encontramos gracias a la emergencia de la multiplicidad, de la diversidad ¿de qué? De perspectivas valorativas distintas. Por eso es tan importante para algunas teóricas, y yo creo que me sumo a esta idea, de diversificar la investigación. Si la investigación solo la llevan a cabo agentes que tienen ciertas características identitarias, pues a lo mejor es más fácil que se te ideologice la ciencia. Cuando tú pueblas la comunidad de investigadores con mujeres, con, yo qué sé, gente de diferentes identidades, entonces a lo mejor lo que hacen es proliferarse los sesgos, proliferarse estos prejuicios, proliferar estas visiones del mundo, pero al menos las pones a dialogar entre sí. Lo que te permite es tener una ciencia enriquecida que te va a generar muchas hipótesis diferentes en función de esas identidades. Ejemplo, el ejemplo más claro a mi juicio en términos contemporáneos es el ejemplo de los sesgos machistas de la investigación científica, por ejemplo, en el ámbito de la pandemia también, en el ámbito de las vacunas. Cuando las mujeres empezaron a decir que tenían, algunas mujeres de cierto rango de edad empezaron a decir que tenían problemas de menstruación, tenían cambios menstruales una vez que se les había aplicado la vacuna, lo que se encontraron fue normalmente con una reacción de negación por parte de los médicos. Ah, bueno, tú eres lega, no conoces, tú, bueno, escribí un artículo sobre esto y una de las mujeres me decía que la respuesta del médico fue, ¿y tú cómo sabes que tienes más menstruación de lo normal? Pues bueno, pues lo sé porque tengo 45 años y porque he menstruado toda la vida, ¿no? Es decir, hay sesgos y uno de los sesgos no solo es el rechazo a las consecuencias de un producto científico-tecnológico. Dicho esto, yo no soy antivacunas ni nada de esto. O sea, yo simplemente digo que uno tiene que tratar con más deferencia, es decir, despojándose de ciertos sesgos o haciendo visibles estos sesgos cuando trata con temas científicos. Pero un sesgo que quedaba a relucir es cómo algunos de los tratamientos que producimos han pasado por fases en donde solo se han tenido en cuenta algunas características. Por ejemplo, se ha desestimado la consecuencia en cierto tipo de usuarios que pueden ser las mujeres. Es decir, se ha desestimado la importancia que puede tener el tratamiento en concreto para una característica que es propia de las mujeres y no de los hombres. Esto es un sesgo machista de la investigación, no tener en cuenta ciertos efectos en función de ciertas identidades. Bueno, pues yo creo que si pluralizamos la investigación científica, si generamos muchas identidades, es posible que veamos cosas distintas y es posible que detectemos algunos problemas que quedarían invisibilizados con marcos de interpretación del mundo que están sesgados en función de sus propias identidades. Sí, no, está bien, digamos, el pluralismo no implica relativismo y el Ajá. pluralismo puede llevar a Mm, objetivismo, eso es claro. Y que la idea de la inclusión mm, en investigación científica, digamos, abre otras opciones y otras posibilidades y mm, permite mayor debate y mayor discusión de las hipótesis. mm, Y obviamente, todo científico, que es lo que enseñamos ahora a los ingenieros y científicos, todo científico tiene que tener una perspectiva de género mm, inclusiva y demás. Digamos, todos ya, sí, ese tipo de cosas, digamos, son preocupaciones constantes mm, del filósofo. ¿Verdad? mm, A veces no lo encontramos en otras áreas, ¿verdad? Pero sí me parece que hay que ese debate hay que abrirlo. Lo que yo también pensaba es que desde puntos de vista alternativos a veces también hay sesgos, ah, ¿verdad? sí, A eso es lo que yo, ¿verdad? sí. En ese debate. Entonces,
cómo lidiar, ¿verdad? En esta discusión con los sesgos y con los dogmas de otros grupos, ¿verdad? Porque ese es otro problema, ¿verdad? Cómo llegar a una resolución, ¿verdad? Después de la deliberación, cómo llegar a una resolución de grupos que siguen defendiendo dogmas, ¿verdad? Y, Ahí, digamos, ese es el lío. Y tenemos la participación de José Luis Aguilera. Así como está, muy buenos días, muy buenas tardes. Yo me conecto desde La Paz, Bolivia. Gracias por esta oportunidad y congratulaciones al expositor. ujú, Voy a empezar mencionando que cualquier tipo de práctica científica, de una u otra manera, está informada por una característica filosófica. Esto para llevarnos a un libro de Lenin que es Materialismo y Empiriocriticismo. ujú, Lo que me parece interesante de este político, pero también pensador, es cómo caracteriza la historia del pensamiento como el enfrentamiento entre dos posiciones, ujú, materialismo e idealismo, ujú, y que el resultado de estos enfrentamientos no es que solo exista ya un pensamiento materialista o un pensamiento idealista, sino que se crea una jerarquía en la que se determina si va a haber un régimen de las ideas materialistas sobre lo ideal o de lo espiritual sobre lo material. Eso es en la crítica que él tiene específicamente a la filosofía de Ernest Mach y creo que es de Avenarius. Pero yo lo quería llevar más que todo cómo esto se refleja en las posiciones también un tanto encontradas de Kuhn y de Popper. Es ujú, decir, Kuhn está buscando explicar el desarrollo científico y de los paradigmas científicos en base tal vez a su desarrollo histórico. ujú. No sé cuál es su opinión respecto a esto y cómo en sí cualquier práctica científica tiene un presupuesto nomás que nos lleva a tanto a un idealismo o a un materialismo dado. Muchas gracias. Sí, bueno, a ver, muy rápido, Álvaro, pues no tengo la respuesta porque creo que me ganaría un premio Nobel o así, ¿no? Eh, es decir, cómo finalmente, ¿no? Resolver estas disputas, ¿no? En torno a posiciones que pueden estar ideologizadas, ¿no? Marcos hay muchos, ¿no? Yo lo que trabajé, por ejemplo, en mi tesis de doctorado era el marco deliberativo, pero después me di cuenta de que era insuficiente para pensar en estos temas de ciencia y tecnología justo porque las identidades se trastocaban, había ciertas asimetrías, ¿no? Epistémicas. Y creo que es necesario acudir al conocimiento experto. Yo soy defensor del conocimiento experto porque fundamenta sus posiciones y las avala empíricamente, pero también es cierto que el experto no tiene la perspectiva amplia que le puede dar el conjunto de la sociedad, sobre todo en términos no solo epistémicos, sino también valorativos, ¿no? El ejemplo del transgénico y de ese intento de clausura me parece que hace visible todo esto, ¿no? Pero pues no tengo una respuesta clara de cómo no tengo una respuesta clara de cómo, por ejemplo, dialogar con un conspiracionista. Por ejemplo, mira, algo que yo sufrí mucho en la pandemia es ver cómo de repente a cualquier persona que no se quisiera vacunar la acusaban de ignorante. Y creo que los ignorantes somos nosotros porque desestimamos un montón de literatura de décadas, producida por nosotros, por los académicos, ¿no? De percepción del riesgo, ¿no? De un montón de asuntos, un montón de campos. Yo trataba de decirles a la gente con la que discutía que si tú perteneces a una comunidad, por ejemplo, la comunidad negra estadounidense, que ha tenido una historia bastante conflictiva con el proceso de producción científica, a lo mejor si tenemos casos como los de Tuskegee, que fue una aberración en la historia de la ciencia, ¿no? Se utilizó a comunidades negras para observar el desarrollo de la enfermedad ya teniendo tratamiento. Bueno, pues entonces a lo mejor lo que tenemos que considerar es que hay otras variables, ¿no? Unas variables distintas a las de la mera ignorancia. No siempre uno es ignorante. A veces uno simplemente no confía. Hay que ver los motivos de la desconfianza. Hay que ver cómo mejoramos la confianza. Hay que ver cómo enrolamos a los diferentes agentes en a los que somos defensores de la ciencia, cómo los enrolamos en nuestro proyecto. Cómo hacemos que tengamos más aliados.
no vamos a hacer que tengamos más aliados si simplemente decimos tú eres ignorante, tú eres un imbécil que no tiene ni idea de lo que habla. Creo que así no es, esa no es la estrategia. Entonces, a lo mejor así, digo, no es la solución, claro, pero me parece que es una pista, nos da una pista de cómo podríamos empezar a construir espacios de debate, espacios que no sean antagónicos, espacios que no sean los de Twitter, espacios que no sean los del exabrupto, espacios que no sean los de denigrar al otro, espacios que traten de comprender las razones, y las razones no tienen por qué ser las mismas que las nuestras. A lo mejor sus razones son de carácter político, las nuestras son de carácter científico. Bueno, tratemos de comprender las razones políticas. Bueno, es una pista, ¿no? Pero ya te digo, Podría ser, sí, sí, no tengo, sí. no tengo mucha claridad todavía, No, pero... no, no la tenemos, es claro, Ajá. ¿verdad? Pero dentro del mar de asuntos, ¿no? Creo que hay que orientar hacia dónde abrir las ventanas para Sí. presentar las estrategias, Ujú. ¿verdad? Más Sí. claras, porque el conflicto viene de todo lado, ¿verdad? Sí. No viene solamente de un sector, ¿verdad? Y sí, por ahí, digamos, es interesante, digamos, la discusión, porque el planteamiento del problema sí está como muy clarito, ¿verdad? Eso sí está muy bien establecido. Y Ujú. el asunto de las posibles salidas, bueno, hay una lista ahí ya larga, digamos, de lo que hemos visto, trabajar en ello sería como interesante. Ujú. Sí, Sí, sí. Sí, y sí. muy rápido, no sé si tengo tiempo para contestar a José Luis. Pues sí, José Luis, pones el foco en un momento importante de la discusión en torno a la ciencia, que es este texto de materialismo y empiriocriticismo, que lo que plantea es justo una visión, ¿no? Dialéctica entre las visiones materialistas e idealistas. Y lo que pasa es que te lo llevas hacia Kuhn y Popper, que creo que es al respecto de lo que me estás preguntando más específicamente. Yo no sé muy bien cómo desarrollar la respuesta, pero lo que diría es que básicamente Kuhn efectivamente tiene esta visión mucho más historicista. De hecho, Kuhn, a mi juicio, es el que abre la puerta a las consideraciones axiológicas, valorativas de la ciencia. Claro, él habla de valores epistémicos, yo estoy hablando de valores extraepistémicos, valores políticos, sociales, pero Kuhn abre la puerta. Kuhn abre la puerta cuando dice, bueno, cuando tenemos competencia interteórica, cuando cada una de las teorías, como el modelo copernicano y el modelo tolemaico, nos puede dar cuenta del mundo y además puede hacer predicciones que se cumplen, entonces tenemos que echar mano de valores epistémicos, por ejemplo, de la simplicidad. Entonces, el modelo copernicano es más simple que el modelo tolemaico, que requiere de muchos más cálculos, de introducir epiciclos y diferentes, hace mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, decidimos que Copérnico es preferible. Él es un ejemplo clásico, ¿no? De Kuhn. Lo que quiero decir es que Kuhn me abre la puerta, en realidad es un autor que a mí me abre la puerta para pensar en los términos que he expuesto en esta charla. Y lo segundo es que Kuhn le da, claro, él habla de las revoluciones científicas, pero lo que está planteando es que normalmente la ciencia opera de manera normal. O sea, la normalidad de la ciencia es operar normalmente, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces eso hace que se dogmatice la ciencia, ¿no? Se cierre a las diferentes se cierre su perspectiva en relación a a los posibles fenómenos, a los posibles acontecimientos que no sean fácilmente explicables por parte de la teoría, es decir, se atrinchera, le da igual si hay anomalías. Las anomalías quedan por ahí y solo cuando se acumulan surge el momento de la crisis, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la ciencia en su tiempo de la normalidad opera ideológicamente. En cambio, en Popper lo que hay es una visión de la ciencia constantemente autorrevisable, es decir, no ideologizante. Claro, esto también lo digo de manera muy burda quizá y muy simplona. En Popper constantemente hay una idea de la ciencia, a mi juicio ingenua, que plantea que la ciencia puede someterse a autocrítica constante por parte de un ejercicio propio de los científicos. Entonces, en función de mis propios intereses, de los de esta exposición, yo diría que
Cuando uno habla de ideología y cuando uno habla de la capacidad de autorrevisar sus sesgos, uno efectivamente puede apelar a las teorías clásicas de Kuhn y Popper porque nos dan pistas sobre cómo entender el atrincheramiento de la ciencia. Por cierto, atrincheramientos que son beneficiosos para la ciencia, porque si nos ponemos siempre en crítica a nosotros mismos, pues no podemos avanzar. Pero eso nos pasa en nuestra vida cotidiana. A veces uno tiene que decir, bueno, este es mi principio y de aquí no me salgo, al menos momentáneamente. Hay que buscar los resquicios, y eso tiene que ver con lo que planteaba Álvaro, ¿no? Las deliberaciones, hay que encontrar los resquicios donde uno se pone más intolerante y los resquicios donde uno se tiene que poner más tolerante. Las virtudes epistémicas, eso que llamamos virtudes epistémicas, no siempre tienen que ver con la autorrevisión. A veces es una virtud el mantener un compromiso firme, pero claro, aquí tampoco hay un algoritmo. Cuando sí, cuando uno se puede volver obcecado y cuando uno se puede volver flexible, ¿no? Cuando uno puede volverse muy intolerante contra el negacionista o cuando uno puede tener la deferencia, ¿no? La disposición a escuchar las razones. Tampoco hay un algoritmo que nos permita decidir, pero yo creo que nos ayuda a pensar que una virtud puede ser la cerrazón y igualmente una virtud puede ser la flexibilidad. Simplemente en eso soy aristotélico. Habría que ver cuándo sí y cuándo no. Habría que apelar a la frónesis, habría que apelar a la prudencia, habría que apelar a los contextos que nos permiten decidir cuándo somos más tolerantes, cuándo somos más inflexibles. La sabiduría. Bueno, sí, José Luis Aguilera dejó una nota en el chat. Dice, muchas gracias por la respuesta. Congratulaciones al expositor y a los organizadores por posibilitar estos encuentros de divulgación y formación académica. Y sí, concuerdo. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Bueno, no sé si una última oportunidad, a ver si hay alguien que quiera agregar algo. Bueno, yo creo que estamos sobre las 11:27. Pues creo que, Miguel, podemos terminar aquí el trabajo de hoy y indicar que el próximo miércoles 25 de septiembre, Luis Arturo Martínez Vázquez, de la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, hablará sobre privacidad, Big Data, ética de la inteligencia artificial. Quedan cordialmente invitados a esta siguiente conferencia y bueno, reiterar las gracias a Miguel. Bueno, que tengan. Pues gracias a ustedes, de verdad ha sido un placer poder conversar y espero que no sea la última. Bueno, muy bien. Va a estar el Congreso de Filosofía y la Tecnología en República Dominicana el próximo año. Tal vez nos Ok, veamos ahí. a ver, a ver, Sí. a ver si puedo ir. Ok, ok. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya podemos cerrar